Homer 45. Santiago. Continuamos en la cuenta de la gavilla retomando el contenido de las cartas que conforman el pacto renovado. Y hoy nos encontramos con el apóstol que fue el primer líder de la iglesia primitiva, Santiago. Jacob, llamado en la cristiandad Santiago. El hermano de Yeshua, escribe esta carta con el propósito de darnos esperanza. Y una referencia a los tiempos y a los acontecimientos que precederán a la redención final de los escogidos. Y cómo los creyentes tenemos que actuar. ¿Quién era Santiago? Era el primer hermano de Jesús. ¿Por qué se le llama Santiago? Su nombre original era Jacob. Luego, cuando fue beatificado por la Iglesia Católica, le puso San Jacob, lo que derivó en Santiago, hasta que finalmente quedó en Santiago. Él era el hermano que le seguía a Jesús. Y la palabra que se utiliza para hermanos en Mateo 13:55 es la palabra griega adelphos, que quiere decir, de la misma matriz. En el Nuevo Testamento hay 4 personas que se llaman Jacob, pero al eliminar las posibilidades de quien pudo haber escrito esta carta, llegamos a la conclusión de que fue el hermano de Jesús. Aunque Santiago era una persona sumamente cercana a Jesús, él se autodenomina siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Estamos hablando de un hombre que era considerado irreprensible con respecto a la Torá, la ley de Moisés. Era un hombre al que le llamaban Sadik, que significa el justo. Por otra parte, aun cuando Santiago vivió y convivió durante mucho tiempo con Jesús, Santiago no creía que Jesús fuera el Mesías. Como lo podemos ver en Juan 7:15. Santiago creyó hasta que Jesús resucitó y se le apareció. A raíz de esa experiencia tan impactante, Santiago se convirtió en uno de los principales líderes de la comunidad de creyentes en Jerusalén. De hecho, fue el primer líder del movimiento luego de la partida del Señor Jesús. El contexto bíblico para tener una mejor comprensión de esta epístola está en el libro de Lucas capítulo 21 versículos del 5 al 28. Con respecto al templo, ¿qué dijo Jesús que iba a pasar? Que lo iban a destruir. Se cumplió en el año 70. Después, ¿qué dijo Jesús mismo que iba a pasar con los habitantes del pueblo de Israel? Que iban a ser dispersados a todas las naciones. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dijo que el pueblo de Israel iba a ser esparcido? ¿Y hasta cuándo dijo que la ciudad de Jerusalén iba a ser pisoteada o dominada por gentiles o por naciones? ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Y cuándo se cumplieron los tiempos de los gentiles? ¿Cuándo Israel dejó de ser dominada por naciones que no estuvieran en pacto? ¿Hasta cuándo fue eso? Junio de 1967. Ahí se cumplieron los tiempos de los gentiles. Lo que quiere decir, que esa dispersión profetizada por Jesús se cumplió ya. Esa dispersión llamada la diáspora o la galut, donde fueron dispersados todos los israelitas e iban a estar en todas las naciones. Y esa es la relación con esta carta de Santiago, ya que esta carta fue escrita a las tribus, y a todas las personas descendientes de Abraham que estaban dispersas entre todas las naciones, a quienes les advierte que vivirán en tribulación, y nos da la guía para saber vivir siendo peregrinos y extranjeros en la nación donde nos tocó habitar. El tema que desarrolla la carta es, la fe sin obras es muerta. Dicho de otra manera, ¿cómo ser verdaderamente libre? El concepto del mundo para ser libre significa hacer lo que uno quiera, sin restricciones. Sin embargo, Jesús nos enseña que si guardamos sus mandamientos conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Esa es la mayor demostración de nuestra fe, y el resultado de nuestra libertad obedecer a los mandamientos de Dios. Esta carta es la más práctica, la que más expresa una manera de pensar que necesitamos recobrar. Si hay una manera de renovar nuestra manera de pensar, es a través de estudiar esta carta una y otra vez, porque si hay una carta que más refleja una mentalidad bíblica, es la manera de pensar de Jacob, Santiago. La manera de pensar de una persona que ha sido educado con la Sagrada Escritura, siempre está enfocada hacia lo que está escrito, es decir, no da lugar a ninguna especulación mental o interpretación personal. Entonces, la manera de pensar bíblica tiene mucha tendencia hacia la acción. Y si hay una carta en toda la Biblia que sea sumamente práctica, es esta carta. Es como un instructivo de cómo hacer las cosas. Esta carta nos enseña a reconocer en qué cree una persona de acuerdo a su manera de actuar. De igual manera nosotros reflejamos nuestra fe de acuerdo a cómo actuamos. Es algo sumamente práctico. Ahora,
Esta carta cierra de una manera contundente. Y además nos da la clave para el desarrollo y crecimiento de nuestra vida en todos. Absolutamente en todos los aspectos. ¿Cómo obtengo la salvación? ¿De qué manera puede alguien salvarse? ¿Qué se necesita para ser salvo? La pregunta concreta es, ¿se necesita fe y obras? ¿Se necesita fe más obras? La respuesta es, se necesita fe que obra. Es decir, lo que te salva es la fe. Pero una fe que produce fruto. La salvación es por fe. Únicamente por fe. Pero la fe tiene que ser notoria. La fe se tiene que ver. Tiene que ser tangible. Y bueno, vamos a ver en qué consiste esa fe. En esta carta vemos la manera práctica. Especialmente en el capítulo 5 vamos a ir viendo de qué manera se puede mostrar la fe. Para poder entender el contexto de lo que Santiago está hablando, tenemos que comprender el capítulo de Deuteronomio 28, donde se nos muestran las promesas que da Dios si obedecemos sus mandamientos. Esta carta es para revisar una y otra vez, porque tenemos la tendencia de espiritualizar nuestra fe. Nuestra tendencia es a hacer nuestra fe cada vez más abstracta. Santiago nos enseña a tener una vida de fe en la práctica, y que sea nuestra vida la que refleje qué tipo de fe tenemos y de manera muy directa se dirige a todos aquellos que presumen de creer en Dios y en Cristo, pero realmente no practican esa creencia. No celebran las fiestas de Dios ni guardan los mandamientos, sino que celebran lo que el mundo celebra. Así les habla el primer líder de la Iglesia de Cristo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es el día 45, estamos en la semana 7, y faltan 5 días para Shavuot, Pentecostés, la renovación del pacto.